Eh, la MLS, seguimos. ¿Puedes hablar de importancia de ganarle a un equipo como Nashville? ¿Cómo jugó la defensa? Que Surridge no anotó, le estaba anotando cada partido. ¿Puedes hablar de la defensa y en general de la importancia de Primero, obviamente que felicitar a los jugadores porque sabemos el esfuerzo que están haciendo. La realidad es que eh, jugamos ante un equipo que hacía 15 partidos que no perdía. Venía con una dinámica muy, pero muy buena, un equipo que genera muchísimas situaciones y convierte muchísimos goles. Eh, y más allá de que en el segundo tiempo nos costó, lógico, por el cansancio, porque bueno, el rival también juega y hace cosas bien. La primera parte hemos dominado, e inclusive hemos tenido alguna que otra acción para convertir algún gol más y agrandar la diferencia. No lo pudimos hacer, lamentablemente nos empatan muy, muy temprano en la segunda parte y bueno, no, nos costó, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De mostrar, de ser un equipo serio, de convivir con los malos momentos, convivir con lo que necesita el partido en cada momento y bueno, claramente vamos sacando partidos adelante que nos vienen muy bien, sabiendo de que tenemos muchas cosas por mejorar, pero bueno, que en esta dinámica es mucho más fácil. Buenas noches, profesor. Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. No habíamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes después del Mundial. Felicitaciones por la presentación tan importante a Bueno, nombre de MLS y gracias. CONCACAF. Profesor, en la medida que evoluciona la competición, empieza uno a notar la importancia de los pequeños detalles. Tuve una observación y me gustaría su comentario, por favor. En el gol particular que le anotan a Inter Miami, varios jugadores pierden la referencia. El que tiene que marcar a Andy Najar y que le permite centrar para que Mukhtar anote, pero se presentaron varias veces ese tipo de jugadas y son pequeños detalles. Se ve el progreso en defensa del equipo, se ven muchos progresos increíbles, pero esos pequeñísimos detalles, profe, pueden costarle seriamente en otras instancias. ¿Está usted de acuerdo con eso, profe? Sí, yo también en la vida puedes ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Tú, digamos, vos me estás marcando una jugada muy puntual donde hay virtud de Nashville, porque es un equipo, lo habíamos hablado ayer en la rueda de prensa, es un equipo que juega muy parecido a lo que puede ser Filadelfia, con los extremos por dentro, con Mukhtar y Sarric de punta, y van con los laterales largos. Y claro, cuando la pelota llega al lateral, tenemos que hacer un corrimiento. A veces, la mayoría de veces lo hicimos bien, pero en la que no lo hicimos bien nos marcaron. Eh, Está claro que mientras avanza la competencia, tenemos que minimizar cada error, tratar de que cada detalle cuente, pero yo también me centro en la cantidad de veces que desactivamos esa jugada, porque es una clásica jugada de Nashville, es su manera de jugar con los laterales largos. Sabíamos que en algún momento podía haber alguna descoordinación, lamentablemente entre David y Maxi. Nos entró Mukhtar, no recorrimos bien, no llegó a meterse Benja, que era el volante opuesto que siempre tratamos que es el que se meta entre centrales cuando la jugada viene de un lado. Eh, pero bueno, te vuelvo a repetir, más allá de eso, me centro en todas las cosas buenas que hizo el equipo y que el equipo compite de una manera que bueno, que ya lo ven, ¿no? Sabe convivir con momentos, hay momentos en el que podemos jugar y jugamos bien, hay momentos que no podemos jugar y bueno, nos ponemos el overall para trabajar y trabajamos. Que hay cosas para mejorar, claramente, pero bueno, lo vamos a hacer obviamente como lo hacemos siempre, dentro del grupo, en silencio, con humildad y seguir hacia adelante. Javier, buenas noches, felicitaciones. Oscar Procedente para Semanario Argentino Miami. Primero preguntarte cómo está Chelo y después da la impresión cuando yo vi la alineación de hoy que fue el mismo equipo
con el cambio solamente de Baltasar del miércoles. No, Eh, Benja por Redondo y no, David Martínez, el no, los tres. la base prácticamente, Sí. sí, tenés razón, es verdad, que el anterior partido, no que el Sí. miércoles, que el anterior. Me sorprendió porque vi que no hiciste ninguna rotación. Eso se basa en que el equipo, no, en que el equipo, una rotación Bueno, amplia. de 10 jugadores, roté 3, es el 30%. Numéricamente está bien, bueno, está bien, está bien. Eh, ¿A qué voy? Eh, ¿No? ¿Es así o no estoy equivocado? 10 jugadores de campo, 3 jugadores diferentes, uno por línea. Está bien, tenés razón. Bueno, Dale, está bien, vamos. me tapaste la boca, pero No, 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 tenés razón. No, no, a lo que voy, dale. a lo que voy es lo siguiente. Vos esperabas más rotaciones. Yo esperaba más rotación, Ajá. pero a qué voy? A que el equipo está convencido de que hace una posesión larga de pelota y que eso hace que físicamente el equipo pueda rendir más porque le bajó el ritmo constantemente a Nashville, a un equipo Muy con mucha físico, sí, dinámica muy directo. y con un equipo que prácticamente cambiaste el 30%, como decías vos. El plantel está convencido ya de esa posesión, no entra con el temor de ser avasallado físicamente por el otro equipo. No, no, a ver, al final, obviamente que entiendo que, y he escuchado durante estas semanas que eh, el tema de las rotaciones, mira, la experiencia como jugador me dice que cuando vos rotás de un partido a otro 6 7 jugadores, lo que estás haciendo es metiéndole un compromiso a esos que entran. Porque normalmente son muchos chicos, muchos cambios, no tenemos tiempo para trabajar, es decir, no tengo la manera para decir una semana larga que puedo decir, vamos a trabajar este plan del partido. No lo tenemos, estamos jugando cada 3 días, jugamos cada 72 horas. Entonces, la idea es ir tocando lo que creemos que tenemos que tocar, ir claramente los jugadores, sobre todo los jugadores por fuera, los jugadores del medio son los que más recorridos hacen y más esfuerzo y más desgaste. Entonces tratamos de ir variando de acuerdo a las necesidades y también al planteo del partido. Hoy creíamos que Benja nos podía dar un poco más de profundidad de lo que era Fede. Es decir, jugar con alguien más que pise el área, como es el cabezazo del primer tiempo, es decir, alguien que nos dé profundidad, después nos ponemos 1-0 por delante y tratamos de controlar más. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que la realidad es que digamos, las rotaciones tienen que ver con eso y después claramente todo lo que es poder jugar a nuestro ritmo significa poder llevar el control del partido. Contra equipos como Nashville, que es un equipo que cuando te roba te sale rápido porque tiene jugadores extremos rápidos y que le gusta ir al espacio, que tiene laterales que juegan muy largo y que normalmente llenan mucho el área. Bueno, la idea era tratar de tener el control, de gastarlo, poder llevarlo de un lado al otro. Por momentos lo pudimos hacer, por otros no. Y ya te digo, sabíamos que estas semanas iban a ser duras para nosotros. Vimos julio después del Mundial de Clubes y dijimos, va a ser complicado, pero bueno, seguiremos compitiendo de esta manera, seguiremos tocando lo que creemos que tenemos que tocar sin resentir demasiado ni la idea ni la base del equipo, porque necesitamos seguir con esta buena dinámica. Creo que es importante. Javier, acá, ¿cómo te va? Te quería preguntar qué me podés decir de Messi, ¿no? Está toda la conferencia. Una nueva actuación espectacular. ¿Cómo contagia a sus compañeros? ¿Qué transmite en el vestuario? ¿Qué transmite a sus compañeros? Y si crees que en los próximos partidos puede venir algún descanso, sobre todo en la gira contra Cincinnati, contra New York. ¿Cómo lo sacamos? Decime. ¿Eh? Sí. ¿Cómo hacemos? A ver, obviamente que iremos viendo y la realidad es que entendemos que en algún momento vamos a tener que encontrar ese espacio para darle algún descanso. Lo vamos hablando día a día, él se va sintiendo bien. eh, y bueno, de acuerdo a cómo se va sintiendo, en el momento que creemos que también
creamos que también es momento de darle un rato de descanso, lo haremos. Te vuelvo a repetir, después con respecto a lo otro, no hay muchas palabras, es increíble lo que sigue haciendo, rompiendo récords ahora cada 3 días, porque ya no es ni los fines de semana. Y bueno, lo he dicho 1000 veces en esta sala, es la bandera de nuestro equipo, el que nos marca el camino, cómo competir, es el líder, el que obviamente eh, arenga a los compañeros, les muestra eh, eh, cómo tenemos que seguir y sobre todo mantener en este momento el tono que venimos teniendo y bueno, la realidad es que es una bendición poder, en mi caso, poder acompañar esta etapa de su carrera. Últimas dos, Juan y luego Juan. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Ballesteros, Televisión Pública, Red de Fútbol. Hace un par de partidos, acá perdías 3-0 frente a Orlando y estabas en Filadelfia 1-3, en una situación crítica del equipo, ¿no? Estaba afuera, ¿no? Bueno, eso tal vez la respuesta no la supimos. No sé qué pensabas en aquel momento. No, yo, no, Ah, no por mí. ok, No por ok. mí, pero bueno, uno tiene que entender que los entrenadores viven de los resultados y esto puede pasar. Desde el primer día que te contratan, sabes que un día te van a echar. Tal cual. Esto es O así. te vas solo. Esto Bueno, es así. pero después cambió, ¿no? Y con ese 3-3 con Filadelfia, un Mundial de Clubes por medio muy exitoso, y hoy estás en este lugar en donde virtualmente puntero puede estar el equipo de ganar los partidos que tiene pendientes. ¿Qué cambia en el medio? ¿Qué es lo que les provoca el clic? Mira, yo lo he dicho 1000 veces, el fútbol es de los jugadores. Está claro que nosotros tratamos de sugerirle, eh, tratar de transmitirle nuestra idea, lo que creemos mejor, de acuerdo a las características que tenemos de los futbolistas con los que contamos, pero al final, cuando un grupo está convencido de lo que quiere y de cómo lo quiere hacer, eso es imparable. Es imparable. Y creo que bueno, encontramos en esa segunda parte en Filadelfia algo que teníamos adentro y no lo sacábamos hasta ese momento y el equipo lo sacó y bueno, partido a partido se fue convenciendo, se fue dando cuenta que más allá de en el Mundial de Clubes de enfrentar rivales difíciles y inclusive de jerarquía, de una jerarquía mayor a la nuestra, no por la calidad de jugadores, sino también por la etapa en la que tenemos también nuestros jugadores de más jerarquía. Y pudimos competir y lo hicimos antes del Mundial de Clubes con Columbus también acá. Y bueno, ahora el objetivo era volver a la MLS y seguir haciendo lo mismo. Es decir, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar algo que nos dio tanto resultado y, y que realmente nos hizo sentir cómodos, confiables, seguros de nosotros mismos? El desafío es seguir en esa línea. Si vamos a ser capaces de acá hasta el final de la temporada de seguir en esa línea y no alejarnos de eso. Más allá de que en algún momento vendrán momentos difíciles, vendrán derrotas, y si vamos a seguir confiando en esto que estamos haciendo. Mi intención será siempre tratar de ir por este camino, tratar de seguir alentándolos para no desviarnos de esto que creo que es la forma, la manera. Obviamente que hay por momentos quisiéramos jugar mejor, pero también entendemos que eh, venimos con una seguidilla de partidos y jugando cada 3 días y el equipo se brinda y sobre todo cuando el equipo tiene la frescura lo hace bien. Después hay momentos en los que tenemos que aguantar y el equipo aguanta. Bueno, tratar de seguir de esta manera sin volvernos locos, sin creer que ni en aquel momento estaba todo perdido ni ahora somos unos fenómenos, sino mantener la calma, la tranquilidad, seguir con el trabajo que estamos haciendo y sobre todo ir partido a partido. Última, Juan. Javier, buenas noches. Juan Carlos Rutilo de lavinotinto.com y Guau Deportes. Dos preguntas. Una,
¿cómo manejan la situación de Luis Suárez, ¿no? Si bien es cierto, es un referente, todo el mundo lo conoce, pero por momentos, y le pasa en la carrera a un delantero, a veces parece que se le cierra el arco, ¿no? Entonces, si lo hablan a la interna, ha salido Messi a rescatar. Mirá, sería de mi parte una falta de respeto hablarle a alguien que hizo más de 500 goles. Digamos. Yo hice 5 en mi carrera, así que imagínate qué le voy a poder enseñar yo a Suárez. Está claro que Luis es un jugador y no solamente importante en el equipo, sino en el proyecto del club. Como claramente lo es Leo, el que más, como lo es Busquets, como lo es Jordi, como son los chicos jóvenes. Y a partir de eso entendemos que, y lo hemos hablado muchas veces, que normalmente el debate sale cuando pasan un par de partidos que no hace goles. Pero Luis nos da un montón de otras cosas. Y hace 15, 20 días atrás estamos hablando del golazo que le había hecho a Palmeira y lo que había sido capaz. El fútbol es muy dinámico. Mm, la realidad es que eh, yo lo he dicho una y mil veces y lo voy a volver a repetir. Mientras los grandes estén bien, yo voy a morir con los grandes. De eso no tengo duda. Y con los jóvenes también, ¿no? Pero esto es digamos, lo veo de esa manera. Sé todo lo que nos dan. Claramente tenemos que ir gestionando minutos. Venimos de un partido donde en Boston jugamos en cancha sintética. Para la situación de Luis era complicado. Lo hubiese querido sacar quizás antes en New England, como se dio el partido, veíamos que eh, era difícil sacarlo en el momento que nosotros pretendíamos. Y nada, lo iremos gestionando de esa manera. Esa es mi idea, pero sobre su jerarquía, su calidad y lo que representa, no solamente para el equipo, sino para el club, no hay dudas. La última cortita, mañana se juega la final del Mundial de Clubes, PSG, un rival que enfrentaron es finalista, ¿cómo lo ve ante el Chelsea? Bueno, claramente dos grandes equipos. A ver, por el cariño y la relación que tengo con Luis Enrique, claramente uno desea que le vaya muy bien. La veremos, la disfrutaremos. Hemos tenido la posibilidad de jugar contra Paris Saint-Germain. Y más allá de que claramente se vio la diferencia entre un equipo y el otro, también después del recorrido de Paris Saint-Germain, orgulloso de cómo el equipo pudo competir mientras pudo. Eh, sobre todo no escondiéndose, sobre todo en la segunda parte no tirando el partido y dando la cara y mostrándose. Esa es la manera. Ahora quizás con el diario del lunes y viendo todo lo que pasó, eh, vemos que tampoco fue tan malo lo que hicimos. Esa es la realidad. Pero bueno, más allá de eso, se enfrentan dos grandes equipos y bueno, por la relación que tengo, ojalá que le vaya muy bien a Luis. Gracias.